Buenas. Esto es un video para personal de salud, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos con un paciente con un traumatismo, con una posible fractura de algún hueso o una fractura confirmada? O bien un traumatismo importante que pueda requerir una inmovilización. Lo principal en el traumatismo siempre es inmovilizar el miembro afectado. Y cuando inmovilizamos, siempre tenemos que tener en cuenta tratar de inmovilizar tanto la articulación distal como la proximal a la lesión, ¿sí? Por ejemplo, en una lesión de antebrazo o de muñeca, vamos a tratar de inmovilizar la articulación de la muñeca y la articulación del codo. En una lesión en la mano, tratamos también de inmovilizar hasta un poco más de las primeras falanges y hasta el antebrazo, ¿sí? En una lesión de rodilla, de lo que es la pierna, también inmovilizamos el tobillo y la rodilla. En una lesión de fémur, inmovilizar la cadera es muy difícil, porque tenemos que tratar de hacer ya un yeso pelvipédico, que es muy difícil. Entonces, por lo menos sí, inmovilizamos la rodilla, inmovilizando la pierna, inmovilizando el miembro inferior. Después vamos a hablar de lo que es las posiciones más convenientes. En realidad, rápidamente, si tenemos el miembro superior, tratar de que la muñeca quede en una posición neutra y el codo que quede a 90 o inclusive un poco menos de grado que 90, ¿sí? Porque si queda a más de 90, el problema es que nos va a quedar la mano para abajo. Entonces, cuando el paciente lo tenga inmovilizado, se le va a inflamar, se le va a hinchar, le va a molestar la mano. Entonces, siempre a 90 o un poco menos. El miembro inferior, el tobillo, tratar de que quede a 90 grados y la rodilla un poquito más flexionada, que no quede en extensión, ¿sí? También para permitir una mejor movilidad con la otra pierna y que no moleste tanto, y aparte le inmovilizamos en una posición más funcional. Ahora, cuando vamos a hablar de inmovilizaciones, tenemos dos tipos de inmovilizaciones, de las que vamos a hablar ahora por lo menos. Una es el yeso tubular, ¿sí? La venda del yeso tubular, y el otro la valva de yeso. Siempre es más seguro realizar una valva de yeso que un yeso tubular. Los riesgos del yeso tubular pueden ser por ahí generar un síndrome compartimental, porque le inmovilizamos en una estructura tubular el miembro con una estructura rígida, con una venda rígida, ¿sí? Que si se nos genera un edema distal, lo que va a pasar es que se va a comprimir la circulación venosa, va a aumentar el edema distal y vamos a estar con un síndrome compartimental que puede poner en riesgo por ahí las regiones sacrales, las regiones distales de los miembros, y hay que tratar de evitarlo. Para evitar eso, lo que vamos a hacer es realizar una inmovilización no tan rígida, que tenga cierta elasticidad a la hora de lo circunferencial del miembro, pero que mantenga una inmovilización y que deje la lesión bien inmovilizada. ¿Cómo lo hacemos eso? Con una valva. La valva, ¿con qué lo hacemos? ¿Con qué elementos tenemos que contar? Con una venda de Obata, de algodón, ¿sí? Que va a ser lo que va a servir como un vendaje acolchonado para separar la estructura rígida o la superficie rígida del yeso de la piel, para evitar también que esto genere escaras por compresión. Para eso usamos la venda de Obata. Una venda de yeso tipo París, una venda yesada y una venda de gasa. Tengo pocas vendas de gasa porque esto es lo que tengo en casa. Y agua, claramente. Agua, entonces agua, la venda de Obata, la venda de yeso, la venda de gasa, unos guantes, cinta y una tijera, opcional, ¿sí? Con esto vamos a proceder a realizar la inmovilización con una valva, ¿sí? La valva lo que va a hacer es una tabla de yeso inmovilizada en una posición lo más funcional posible, envuelta con una venda de gasa que va a ser la que va a mantener el miembro aplicado a la tabla de yeso y va a hacer que se mantenga la inmovilización. Ahora vamos a pasar a la parte ya modelada del video con la modelo que es mi hija, que está en casa, que se llama Alma, y enseguida viene. Bien, acá está la modelo Alma Bonich, mi hija divina. Este es solo para el video, después si no la trato de mal. Bien, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de una fractura de muñeca, una posible fractura de muñeca o de antebrazo, ¿sí? Y como dijimos, lo que tenemos que tratar de inmovilizar es la muñeca y el codo. El paciente, si podemos conseguir que el paciente ponga la mano en esta posición, sería lo óptimo. Si no, lo podemos hacer con el miembro sano del paciente y después trasladarlo al miembro enfermo, ¿sí? O al miembro lesionado. Lo que vamos a hacer es
Primero con la venda de Obata, que es la venda de algodón. Esta es la técnica que yo uso, que a mí me queda cómoda. Hay un montón de otras técnicas. Hay traumatólogos que realizan la técnica de las palmas, que a mí no me gusta, porque no me gusta, a mí me gusta usar esta y hago esta, ¿sí? La otra seguramente es mucho mejor porque lo usan mucho más gente. Lo que yo hago es medir con la Obata el miembro, siempre vamos desde el hombro hasta la mano y por ahí un poquito más con la Obata y ahora vamos a ver para qué. Medimos, entonces ya tenemos la medida. Le podemos decir al paciente ahora que relaje, que se relaje. Ponemos la medida de la Obata que ya habíamos tomado, yo lo marqué hasta acá. Ponemos la medida de la Obata en la mesada, que una mesada siempre vamos a tener, y lo que hacemos es repasar esa medida para conseguir una suerte de tabla de Obata, ¿sí? Hacemos así, con 4 pliegues de Obata ya es suficiente, ¿sí? Como ven, tenemos una tabla de Obata, que no es una tabla porque es blanda, porque es de algodón. Ahora va a venir la parte rígida, que va a ser el yeso. Cambié de lugar la palangana porque me quedaba más cómodo a los fines prácticos del video. Como dije, fines prácticos. ¿Qué hacemos con la venda? Esto lo estoy haciendo en mi casa y está quedando un lío que lo voy a tener que limpiar. Siempre, esta técnica a mí me gusta porque no mancha tanto como otras. Tomamos nuevamente entonces, ya teníamos la medida de la Obata, hacemos lo mismo y vamos generando una pasada tras pasada. Vamos desplegando el yeso, ¿sí? La venda de yeso en forma de vuelta, de tabla. ¿Cuántas veces dije tabla? Muchas, creo. No sé por qué. Estoy pensando en que otra opción de hacer esto es con una tabla también, pero la tabla lo que tiene es que es mucho más difícil de articular en el codo, en la muñeca, pero bueno, ahora después vamos a hablar de qué opciones hay en el llano, cuando no hay la venda enyesada. Una vez que tenemos la tabla, que ya le di unas cuantas pasadas, que tenemos 3, 4 pasadas por lo menos de tabla de venda de yeso, la pasamos al agua, la mojamos, ¿sí? Mojamos bien la tabla, que se moje bien. Alma está con tos, como estamos todos en esta época, ¿sí? Es una época de otoño frío en Buenos Aires, no es invierno todavía, pero sí es un otoño frío. Sacamos la tabla mojada, la ponemos por encima de la Obata que habíamos tomado antes la medida y la vamos planchando un poco para que se integren estas capas de yeso y formen una tabla más uniforme. Bien, y ahora, una opción es tapar de vuelta la tabla con lo que nos quedó de Obata, ¿sí? Tapar el yeso, para lo mismo que antes, para tratar de que quede un poco más prolijo y menos yeso que mancha. Les dije, tengo poca venda de gasa, espero que alcance. Ahora sí, el paciente de vuelta en posición y pasamos a poner la tabla. Vamos a necesitar ayuda, tal vez hasta del mismo paciente que nos vas a tener acá. Bien, y si no, si estamos haciendo esto en algún centro asistencial, seguro tenemos alguna mano amiga. El dedo lo más estirado posible. Tomamos la venda de yeso, la venda de gasa, perdón. No era de yeso, era de gasa. Y pasamos la venda para ir, ¿Te va a quedar el brazo? no, aplicando la valva, ¿sí? Al miembro afectado. Ahí va. Paciente mantenga el codo con un poquito menos de 90, ahí está. Un poquito más, ahí. Y ahora sí, vendas de gasa le podemos poner la cantidad que nos parezca necesaria, ¿sí? No les escatimen con la venda de gasa, salvo que no tengan como yo, que entonces sí van a tener que escatimar. Doblamos un poco los pliegues, siempre tratemos de que los dedos queden afuera de la inmovilización para que sea más cómoda para el paciente, ¿sí? Que pueda tener los dedos libres y no los tiene que tener inmovilizados. Si estamos queriendo inmovilizar la muñeca y el codo, es de gusto inmovilizar también los dedos. Ahora, si queremos inmovilizar los dedos, bueno, ya estamos hablando de otra lesión, o de que se nos complicó y quedaron los dedos inmovilizados, tampoco está tan mal, ¿sí? Bien, una vez que tenemos ya eso, pasamos a utilizar la cinta, como cualquier vendaje, para cerrar la punta de la venda. Utilizamos la cinta, ¿sí? Y ahora, lo fundamental, los primeros 10-15 minutos, tratar de mantenerlo
lo más firme y rígido posible, ¿sí? Que el paciente no lo doble mucho para que se endurezca. Esto va a empezar a endurecer, va a fraguar el yeso y se va a empezar a endurecer, ¿sí? Lo podemos bajar, más si el paciente está acostado, si lo podemos dejar encima de él. Ahí acostada la paciente. ¡Ay, pero qué linda paciente, mi hija! ¡Por Dios, qué bien que se porta! Y después, con otra venda de gasa que hoy no tengo, por ejemplo, le podemos hacer una suerte de cabestrillo y pasarla por detrás del cuello. Esto en inmovilizaciones de miembro superior, para lo que es lesiones tanto del antebrazo, de la muñeca, lesiones de la mano también se pueden inmovilizar con algo más corto, y lesiones de húmero también se pueden inmovilizar con esto. ¿Qué pasa? Las lesiones de húmero, si bien venimos a pensar que estábamos diciendo que teníamos que inmovilizar la articulación proximal y la distal, en las lesiones de húmero vendría mejor un yeso tipo elbow, pero es bastante más complejo, tiene que incluir también el hombro. Con esto y un cabestrillo, la lesión de húmero está por lo menos casi inmovilizada, ¿sí? Lo que sí, hay que tratar de no hacer un bracer, porque haciéndole un bracer y solamente inmovilizando el húmero, la parte del antebrazo y la muñeca se va a edmatizar mucho. Siempre es preferible hacer una inmovilización en miembro superior, hacer una inmovilización que sea desde tanto el brazo como el antebrazo hasta la muñeca. Con eso nos aseguramos que el miembro superior esté inmovilizado. En lo que es miembro inferior, si la modelo se quiere parar, no lo vamos a hacer porque me quedé sin venda de gasa, pero en el miembro inferior la inmovilización va a ir desde atrás la tabla del yeso, ¿sí? Y vamos a tratar de inmovilizar también hasta los dedos, inmovilizando el tobillo a 90 grados, la rodilla un poco más flexionada, así cuando se para el paciente con la inmovilización, se puede parar así y no tiene la pierna que le molesta tanto, se puede parar con la pierna un poco flexionada la rodilla. Muy bien, excelente. Y la tabla de yeso va a ir por detrás hasta los dedos, ¿sí? Y lo mismo, con la venda de gasa, hacer la inmovilización. Para las valvas posteriores, para las valvas de miembros inferiores, realizarla con el paciente boca abajo es más cómodo en la parte de colocar la valva, pero es más incómodo a la hora de vendarlo. Por ahí con el paciente en decúbito lateral es más cómodo, y en decúbito dorsal, o sea con la panza hacia arriba, es más incómodo poner la tabla de la valva de yeso, pero es más cómodo vendarla, ¿sí? Siempre esto tratar de hacerlo con ayuda, y con esto el paciente tranquilamente puede esperar con un antiinflamatorio, con una internación, puede tener un suero colocado tranquila y esperar ahí, tranquilo, todo va a salir bien. Bueno, y así esto fue inmovilizaciones y un éxito. Y un éxito. Esperemos que nunca les pase. Y si les pasa, que lo puedan solucionar rápido. A mi hermana le pasó. A tu hermana le pasó, pero a tu hermana le hicimos un yeso. Como este tan perfecto que son papás perfectos. Bueno, listo. El resto son cuestiones familiares. Esto en inmovilizaciones con valvas. Nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.